Cordial saludo, tutora y compañeros. Aquí nos encontramos en la fase 5 de evaluación final en la maestría de gerencia de proyectos, en la asignatura dirección de proyectos Agile con marco de trabajo Scrum. Entonces, la propuesta inicial de nosotros, aquí tenemos la ficha técnica donde los objetivos, donde este proyecto se basa en la construcción y dotación del parque recreo deportivo en Cisneros. El objetivo general de esto consiste en incrementar el desarrollo de actividades recreodeportivas individuales en familias en la entidad territorial. Y tenemos unos objetivos específicos por cumplir que están determinados en esta presentación. También podemos ver la descripción del proyecto, la entidad que formula el proyecto, que son 4 entidades. Tenemos el Ministerio del Deporte, tenemos el municipio de Cisneros en el departamento de Antioquia y la Junta de Acción Comunal, y por último la policía. Estas serían las entidades pues involucradas o los interesados dentro del proyecto como tal. Dentro de la misma ficha técnica alojamos lo que es el cronograma, ¿sí? La justificación de la elección del proyecto por el equipo y el presupuesto que va a ser dotado por el Ministerio del Deporte a nivel nacional, y la implementación de cada uno de los principios de Scrum en el proyecto. Como sabemos, esta asignatura se basa en el marco de trabajo Scrum. Entonces, para ello nosotros más adelante aquí en esta parte hacemos el uso de la caja de herramientas, en donde, como se puede observar, son 19 herramientas o artefactos, los cuales están distribuidos en 5 fases. Esas fases tenemos la fase de inicio, la fase de planificación y estimación, la implementación, la revisión y retrospectiva y la liberación. Como pueden observar, cada uno de los estudiantes seleccionamos de forma aleatoria cómo íbamos a hablar sobre estas cajas de herramientas. Para una primera instancia, si observamos de la unidad 8.1.2.3, donde está el análisis FODA o DOFA, hacemos una breve descripción o definición de lo que es este artefacto, el nombre del que estamos seleccionando, a qué fase pertenece y el proceso al que pertenece esa misma fase, donde también se explican lo que son las ventajas, las desventajas y algunas otras características del mismo, y así hacemos con cada una de las herramientas. Por lo tanto, nuestra presentación se pueden observar las 19 herramientas seleccionadas y de las cuales habla cada uno de los compañeros al respecto en la misma presentación. Para pasar a una segunda instancia, bueno, aquí se pueden observar en la presentación, después de que reunimos estos 19 artefactos que son tomados de la guía del Scrum del SBOC, entonces pasamos a hacer un cuadro comparativo de lo que es Scrum, en donde se utiliza metodología, donde está lo del sprint, ¿sí? Que es el corazón de lo que es el marco de trabajo Scrum. La planeación del sprint, la reunión diaria, el Daily Scrum, que es una reunión que dura 15 minutos, es una reunión diaria. La revisión del sprint o el sprint review, que dura 1 hora y se hace cada semana. Recordemos que el sprint, dentro de un marco de trabajo Scrum, dura alrededor de 4 semanas, máximo 6 semanas, ¿sí? Entonces, de esa misma forma, este review del sprint, al igual que la retrospectiva del sprint, son reuniones que duran 1 hora dentro de cada semana dentro del sprint, ¿sí? Luego tenemos lo que son los roles del proyecto del Scrum. Tenemos el Product Owner, que básicamente es el que tiene la representación con el cliente, quien se comunica y quien reúne los requerimientos para pasarlo tanto al equipo de trabajo del Scrum
que estaría compuesto por lo que es el Scrum Master y el equipo del Scrum, en donde el Scrum Master es el que facilita al equipo Scrum todos los detalles de cómo se va a ejecutar el proyecto y de qué forma se va a ir realizando. Básicamente es el que da la directriz. En teoría terminaría siendo el Scrum Master el mismo Project Manager del proyecto. Y el equipo Scrum es el equipo que desarrolla las actividades, como podrían ser los contratistas o los desarrolladores del proyecto. Básicamente es eso. Para dentro de la actividad correspondía dentro de cada fase seleccionar dos artefactos. En este caso yo seleccioné lo que dentro de la fase inicio seleccioné lo que es el análisis DOFA o FODA, que es una herramienta que identifica dentro del proyecto las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas, para de esa misma forma identificar esos factores internos y externos que podrían afectar el proyecto y para de esa misma forma poderlos mitigar, ¿sí? Y obtener las oportunidades y fortalezas y maxificar lo que son las oportunidades y fortalezas para poder sacarlo a cabalidad. Para este proyecto en específico aquí reunimos pues todo lo que son las fortalezas, que era incrementar el nivel de prácticas recreativas y deportivas en la entidad territorial, reducir el deterioro de los espacios, eliminar restricciones de los accesos. Dentro de las oportunidades podemos ver lo que es la reducción de riesgo de lesiones, ¿sí? Disminución de la población con exceso de peso y obesidad. Y dentro de las amenazas tenemos la recreación y deporte se realizan de manera informal. Entonces, dentro de las amenazas y dentro de las habilidades podemos la restricción de acceso a escenarios, deterioro de los espacios, etcétera. Entonces aquí hicimos esta tablita y para la misma fase de inicio tenemos la reunión con grupos de usuarios, la cual fue creado en Trello, en donde hay un link donde se describen todas las épicas e historias de usuario creadas en Trello. Entonces ahí se pueden observar. Adicional a esto, también se hicieron pues en cada una de las fases se reunió lo que fue por cada compañero se escogieron de a dos artefactos, se hizo y se crearon lo que fue las historias de usuario y los backlog, se crearon los sprint, en este caso se crearon 8 sprint. Si observamos en los links podemos observar cómo se fue creando y haciendo las reuniones respectivas en cada sprint, y todos estos sprints fueron creados desde la aplicación Jira. Si ustedes saben, Jira tiene compatibilidad con Trello y otra aplicación, no recuerdo exactamente, pero tienen compatibilidad. También había que hablar sobre unas estrategias para la gestión de proyectos. Aparte de lo que es el Scrum, ¿sí? Que es una metodología Agile, hay otras estrategias para la gestión de proyectos. Dentro de estas pudimos hablar un poco sobre lo que es Lean Kanban, que básicamente se basa en la primicia de la visualización del trabajo y la eliminación de desperdicio. Son esenciales para maximizar el valor entregable al cliente, y para ello se utiliza un tablero Kanban, dentro del cual hay unos recursos requeridos como la identificación del proceso, moldear el proceso. Para cumplir con el modelado del proceso se debe identificar las partes interesadas, agregar los solicitantes y el tipo de solicitud que han hecho, cotizaciones, especificaciones, construir un mapa global de proceso, aclarar el flujo del trabajo Kanban, aumentar las tareas que deben ser completadas, entre otras. Y para eso, para el trabajo se muestra un proyecto de forma en el tablero organizado por columnas, en donde cada columna de ese tablero Kanban representa una etapa de trabajo. Entonces, eso es lo que quería compartirles y muchas gracias, compañeros. Cordial saludo, tutora y compañeros. Me presento, mi nombre es Nicolás Felipe Vanegas Quinchafuí y les voy a hablar en este momento acerca de la elaboración de la caja de herramientas del Scrum para la gerencia de proyectos, en lo que se encuentra relacionado con la fase de planificación y estimación y sus 6 procesos fundamentales en el Scrum. Para el primer proceso
el cual es crear historias de usuario, se seleccionó como herramienta reuniones de grupos de enfoque. Estas reuniones son técnicas cualitativas que permiten medir y entender las necesidades y expectativas del usuario. Esta herramienta pues tiene también unas ventajas y unas limitaciones. Para el segundo proceso, el cual consiste en estimar historias de usuario, se seleccionó el método de estimación Wideband Delphi, el cual es una técnica de estimación que se basa en grupo para determinar la cantidad de trabajo necesario y el tiempo que tardará en completarse esta actividad. Estas estimaciones se hacen por rondas con el fin de llegar a un consenso por parte de las personas que integran el grupo de estimaciones. Frente al tercer proceso, el cual es comprometer historias de usuarios, se seleccionó como herramienta las reuniones de planificación del sprint. Estas reuniones básicamente se reúne el equipo de Scrum para planificar el trabajo que se hará en el sprint. Allí estará presente el Product Owner solamente para aclarar eh, las historias de usuarios o las prioridades en caso de ser necesario. Al igual que las anteriores herramientas, esta también cuenta con unas ventajas y unas limitaciones. Para el cuarto proceso, el cual consiste en identificar las tareas, se seleccionó como herramienta la descomposición. Esta herramienta lo que permite es desglosar las historias de usuarios en tareas más detalladas para el sprint. Al igual que las demás herramientas, también tiene unas ventajas y unas limitaciones. El proceso 5, el cual es estimar las tareas, se seleccionó la herramienta criterios de estimación. Básicamente, estos criterios de estimación se pueden expresar de muchas formas. Dos ejemplos comunes son los puntos de historia y el tiempo ideal. Los puntos de historia se utilizan para representar el esfuerzo relativo o comparativo para completar tareas, mientras que el tiempo ideal normalmente describe el número de horas que los miembros de un equipo Scrum trabajan en el desarrollo de los entregables. Por último, el proceso 6, el cual es actualizar el backlog del sprint, se seleccionó como herramienta las métricas de seguimiento del sprint. Estas métricas se utilizan en los proyectos de Scrum y se tienen en cuenta la velocidad, la cual pues representa el número de historias de usuario en un solo sprint, el valor de negocio integrado, el cual mide el valor de las historias del usuario entregadas desde la perspectiva del negocio, y una última métrica que es el número de historias. Esta describe cuántas historias de usuario se entregan como parte de un solo sprint. Y al igual que todas las herramientas de todas las fases y procesos, cuenta con unas ventajas y unas limitaciones. Dentro de los proyectos de Scrum existen unos roles. Algunos de estos roles son el Product Owner, que es el responsable de articular los requisitos del cliente con los entregables del proyecto. Está el Scrum Master, que es la persona que se encarga de facilitar o de asegurar que el equipo de Scrum cuente con un ambiente adecuado para completar con éxito el proyecto o los proyectos. Y el equipo Scrum, este equipo es el responsable de entender todas las especificaciones dadas por el Product Owner y de crear los entregables del proyecto.
Una vez finalizada la elaboración de la caja de herramientas, se procedió a seleccionar dos herramientas de esta caja para poder construir aquellos formatos que se implementarían en el desarrollo del proyecto. Para la fase de planificación y estimación se creó una plantilla para llevar a cabo las reuniones de planificación del sprint. Para la segunda herramienta se seleccionó la descomposición de tareas. Para esta herramienta también se creó un formato el cual se registrará allí la información desglosada de cada una de las actividades asociadas a los sprints. En cuanto a las estrategias para la gestión del proyecto, he seleccionado la estrategia Feature Driven Development. Esta metodología ágil se centra en el desarrollo iterativo e incremental de funcionalidades y se enfoca en entregas rápidas, pequeñas y funcionales que al ser integradas conforman un producto completo. Enfocada en el proyecto de construcción y dotación parque de recreo deportivo, esta metodología asegura que las diferentes funcionalidades del parque se entreguen de manera progresiva y alineada con los objetivos del proyecto. Para su implementación se requieren recursos humanos, recursos físicos y recursos financieros. En cuanto a los resultados esperados, con el uso de esta estrategia se encuentra pues la entrega gradual de funcionalidades del parque, la reducción de riesgos al poderlos identificar de forma temprana y ajustes en tiempo real. Asimismo, pues también se espera tener una alta calidad en cada uno de los entregables. Dentro de los impactos que se esperan es tener un impacto positivo económico, ambiental y social.